Estoy una vez más en este medio para poder llevar el consejo de la palabra. Estoy seguro que será de mucha bendición si usted se une conmigo y le ponemos fe a lo que la Biblia dice. Estamos en un tiempo donde tenemos que aprovechar a lo máximo, atesorando la palabra de Dios, ya que por diferentes medios se está difundiendo la palabra, y creo que es una bendición hacer uso de los medios sociales, donde hoy muchos predicadores están aprovechando la oportunidad. Y creo que es importante que tomemos muy en serio el tiempo en el que estamos viviendo, ya que muchos mencionan que la sangre de Cristo tiene poder. La palabra dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y hay mucha gente que se ha ensuciado, aún ya siendo pueblo de Dios, están en pecado. Si se habla de limpieza, es porque hay suciedad. Y yo creo que es importante seguir examinándonos si estamos dándole el buen uso a la sangre de Jesucristo. Quizás muchos no reciben el efecto que da la sangre de Cristo porque realmente no han entendido que para obtener la limpieza del pecado hay requisitos a cumplir. Quiero en esta hora orar para decir al Señor que nos dé el privilegio de poder atesorar su palabra en un corazón fértil, en un corazón que no menosprecie la Escritura, porque muchas veces podemos sentir quizá aburrimiento, sueño, pereza, qué sé yo, y quizá unos cuantos minutos escuchamos los mensajes y ahí ya como que nos aburrimos. Pero déjeme decirle que algo que yo he aprendido es que a mí no me aburre la palabra. A mí no me da pereza escuchar la palabra. A mí me da gozo cada vez que yo escucho la palabra de Dios, cada vez que yo la leo. Es un gozo muy profundo en mi corazón. Yo creo que cuando perdemos esa sensibilidad, cuando perdemos el gozo por escuchar su palabra, ya caímos en un camino peligroso. Así es que yo quiero decirle en esta hora que se una conmigo para presentarnos juntos y de esta manera pedir al Señor que nos dé la porción. Aquí hay porción para todos. Aquí nadie de los oyentes se escapa de recibir la porción, porque yo sé que no todos podemos estar en pecado. Aunque cometemos pecados, pues estamos todavía en este cuerpo de bajeza. Siempre le he dicho, mientras estamos en este cuerpo humano, siempre vamos a tener tendencia al pecado, y si nos descuidamos vamos a estar pecando. Pero hay buenas noticias si nos está pasando eso. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este valioso tiempo que me das de poder compartir con la audiencia y poder llevar un mensaje de bendición a las naciones. Yo te pido en el nombre de Jesús que me des este privilegio de poder darme a entender con tu palabra, y que de esa manera, junto a los oyentes, podamos quedar edificados. Yo te pido, buen Dios, en el nombre de Jesús, que seas propicio y te manifiestes de una manera especial en esta hora. Muchas gracias, buen Dios, porque hoy nos das el privilegio de ponernos a cuentas una vez más. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, basado en la palabra, fíjense que estaba viendo que para tener el privilegio de ser limpio de todo pecado se necesita comunión entre nosotros como pueblo de Dios. Aquí
en la primera epístola de Juan, capítulo 1, ahí vemos que él escribe y dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si tenemos comunión, dice el apóstol, unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le mencionaba que hay mucha gente que está enferma espiritualmente, se ha contaminado, no se ha limpiado, porque aplican la sangre de Jesucristo, pero no le están dando la aplicación necesaria. Yo creo que como pueblo de Dios tenemos que tener comunión, y la comunión entre nosotros nos lleva a la unidad, de aquella unidad que en la palabra lo menciona Jesús. Para poder tener comunión entre nosotros necesitamos estar unidos. Para recibir los beneficios de la sangre de Jesucristo necesitamos esa comunión unos con otros. Aquí se está refiriendo al pueblo de Dios, pero fíjense que la sangre de Jesucristo no solamente nos limpia a nosotros los que ya somos hijos de Dios, sino que esa limpieza también está para todo el mundo, está vigente. Por eso es que es importante que en este tiempo en el que estamos viviendo, anunciemos con denuedo que la sangre de Jesucristo limpia el pecado, y puedan ser alcanzadas aquellas personas que piensan que para ellos ya no hay esperanza por la conducta en la que están viviendo. Yo creo que esto es bien importante que lo prediquemos y que lo enseñemos, porque hay mucha gente que desconoce la palabra, hay gente que se acostumbra a no leer la Biblia, y definitivamente así no se puede aprender a vivir saludable. Les estaba leyendo 1 Juan capítulo 1 verso 7. Ahora le voy a leer el 8, 1:8 de 1 Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por eso le he mencionado en algunas ocasiones y le digo, nosotros somos pecadores arrepentidos y convertidos, porque todavía los alcanza el pecado. No podemos decir como pueblo de Dios que ya no pecamos. Siempre vamos a tener esa manifestación de pecado en nosotros. Ahora sí podemos ir eliminando cada día de nuestra vida la práctica de pecar. O sea que hay personas que practican mucho el pecado, y esto ya no debe de ser así. Ahora que nos alcanza el pecado muchas veces, eso sí, definitivamente todavía no lo podemos evitar, porque estamos en un cuerpo de bajeza, donde este cuerpo se siente bien, nuestra alma se siente bien pecar. Pero ¿sabe qué? Cuando ya estamos en Cristo, ese pecado ya no lo podemos disfrutar. Y por eso es que ya no es saludable para el creyente estar pecando. ¿Por qué? Porque va a estar contristando constantemente al Espíritu Santo. Porque si usted peca o hace lo malo, porque todo lo malo, aún lo bueno, el no practicar hacer lo bueno, aún eso dice la palabra que es pecado. Imagínense qué tremendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay cosas más allá de eso. Y yo creo que es bien importante que nosotros entendamos y podamos estar conscientes. A veces caemos en la grande religiosidad, aparentando como que si somos impecables, y definitivamente todavía somos humanos. A veces nos enojamos, nos airamos, pero qué preciosas enseñanzas hay en la palabra donde dice, airaos pero no pequéis. La ira es pecado, pero podemos aprender a controlar
nuestro temperamento, a controlar nuestra conducta, nuestra forma de conducirnos. Dice también, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque si nos acostamos enojaditos, ¿qué sabemos si no tenemos el privilegio de despertar? Dice que me gusta esta palabra porque dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la ventaja que tiene el creyente es que si confiesa el pecado que ha cometido y se aparta de él, Dios es fiel y justo para perdonar, para limpiar toda maldad. Entonces yo creo que es importante entender esto que dice la Biblia. Porque si decimos, dice el apóstol en el capítulo 1, verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es importante reconocer esto. Es importante reconocer esto, que si tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta unos con otros, y si le hemos fallado al Señor, confesemos el pecado que le hayamos cometido y pongámonos a cuenta y volvamos a vivir como de verdaderamente Dios quiere que vivamos. Si el apóstol dice que él está anunciando lo que vio, lo que oyó, eso anuncia. El mensaje escrito aquí, del cual estoy hablando, es real. Ellos, los apóstoles, los discípulos del Señor, vieron la conducta en la que Jesús se condujo, y ese es el mensaje que ellos anuncian. Ahora vemos que el pecado confesado a Dios tiene perdón. Hay mucha gente que ya Dios la perdonó y siguen cargando como si tal no han sido perdonados. Esto es importante, que debemos de aprender a vivir el perdón de Dios, disfrutar el perdón. Pero si nos estamos quejando todavía por los pecados que ya fueron perdonados, no estamos disfrutando el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso es importante, cuando nosotros indagamos en la palabra, podemos ver cuántos relatos en la palabra con infinidad de promesas, pero muchas veces no disfrutamos las promesas del Señor porque no nos queremos poner a cuentas, porque no queremos muchas veces perdonar. Usted sabe que la falta de perdón no nos da buen resultado a nuestra vida cristiana. Por eso es importante reconocer cómo nos estamos conduciendo. Yo quiero invitarle en esta preciosa hora a que nos pongamos a cuenta con el Señor. Si estamos sucios, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de aquello que nos impide tener una hermosa relación con Dios. ¿Sabe? Es precioso cuando estamos bien activos espiritualmente hablando. Tan pronto, como nos equivocamos. Porque muchas veces nos equivocamos. Por mucho que tratemos de vivir en perfección, siempre vamos a meter las extremidades. ¿Por qué? Porque todavía estamos aquí, batallando. Pero qué precioso es reconocer que si nosotros confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice la palabra, y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere limpiar la maldad del hombre. Por eso, hoy, este tiempo en el que estamos viviendo, Dios está haciendo un llamado a su pueblo
a que se limpie de toda maldad. Pero ¿cómo nos vamos a limpiar si no tenemos comunión entre hermanos? A mí me da tristeza ver personas que aún predicando la palabra de Dios tienen resentimiento, tienen envidia, tienen un corazón que menosprecia a los demás. Qué lamentable que estemos viviendo esta conducta, pero no nos corresponde a nosotros criticar a estas personas. Y cuando digo que se entristece mi corazón es porque tengo la verdad en mi boca para decir esto. Se entristece mi corazón cuando veo gente aún predicando la palabra de Dios y son tan listos para mentir. Obviamente la palabra dice que si decimos que no mentimos, hacemos a Dios mentiroso también. Lo dice la palabra. Mire qué interesante es esto. Pero qué tremendo es mentir con el conocimiento pleno de que estamos mintiendo. Y hay muchas personas que viven así. Y por eso es que ha llegado, podemos decir, a un nivel, al tope ha llegado ya. Ya Dios está proyectando su venida. ¿Sabe por qué? Porque hay tanta maldad en el hombre, y el hombre no quiere limpiarse de toda maldad. ¿Sabe por qué? Porque para tener comunión unos con otros, eso no es fácil. Tenemos que empezar a practicar la unidad, pero para llegar a vivir unidos como pueblo de Dios necesitamos comunicarnos, necesitamos estar a cuentas. Pero hoy en día nadie quiere someterse a la palabra de Dios. Perdón que diga nadie, porque a veces hasta yo caigo en ese terreno, pero quizás me estoy sobrepasando. Quizás podría decir hay muchos, porque sí hay gente que ama la palabra de Dios, hay gente que lucha por guardarse, por no pecar. No podemos generalizar, pero sí entristece mi corazón porque he visto personas que mienten. Hay personas que mienten descaradamente. Tienen odio, resentimiento, muchas cosas. Dios muestra. Es que cuando Dios nos abre los ojos, cuando somos sensibles a la palabra del Señor, es muy precioso porque Dios nos abre los ojos. Dios nos abre los ojos y nos hace ver muchas cosas. Dios nos abre los ojos y nos hace ver muchas cosas. Y esto es impactante. Por eso yo quiero que cada vez que le comparta aquí en este medio, usted aproveche, ¿sabe por qué? Porque yo no le estoy predicando solamente porque tengo algo en contra de la mala conducta de alguien, porque muchas veces sí tomamos un poquito como de coraje cuando vemos la conducta de determinadas personas, pero luego pasa eso. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque yo siempre le he dicho al Señor, yo no quiero tomar represalias con aquellas personas que veo que descaradamente mienten, aún estando predicando, aún estando en los programas, se echan unas terribles mentiras. De momento no quisiera actuar, pero ya no nos compete a nosotros. Yo detesto eso de estar en contra de otros predicadores, a pesar de que tengan mala conducta. No me gusta. Siempre me gusta ver esa deficiencia con buenos ojos. Lo que hago es orar y le digo, Señor, ten misericordia. Señor,
ten misericordia. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas es que el día de mañana, si yo cometo un error y me ven los pies de barro, posiblemente tengan misericordia de mí. Porque de hecho así lo dice la Biblia, que debemos de hacer con otros lo que querramos que hagan con nosotros. Entonces, si yo quiero que tengan misericordia de mí, los demás debo de tener misericordia. Si yo hablo de esto es para que aprendamos, ¿verdad? De alguna manera, que si nos equivocamos, pues pidamos perdón al Señor. Si el apóstol Juan, él mismo dice, aquí en el capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que él está diciendo, nos está dando la alternativa aquí. Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces yo creo que esto es bien importante, que nosotros lo tomemos en cuenta. Suena como que si me estoy quejando de alguien, como si tuviera algo en contra de alguien. Pero lo que pasa es que yo estoy seguro que a más de alguno le va a ayudar esto. Porque de hecho hace poquito yo tuve una experiencia que se entristeció mi corazón. Estaba escuchando un programa y yo pude escuchar algo que se entristeció mi corazón. Entonces yo quiero que procuremos, amados oyentes, como pueblo de Dios, no solo, este mensaje no es solo para mensajeros, porque de hecho casi los que predican casi no les gusta ver a otros predicar. Yo soy bien selectivo para saber a quién escuchar, porque mejor me gusta ir a la fuente inagotable que es a la presencia de Dios y acudir a la palabra, en vez de estar escuchando un predicador y otro, porque a la larga confundidos podemos terminar. Es mejor escuchar la fuente de vida, que es la palabra eficaz. Pero sí es importante, amados hermanos, que procuremos ir mejorando nuestra conducta, y que si estamos aplicando la sangre de Jesucristo, apliquémosla en el orden establecido para que nos dé el resultado, para que el beneficio lo disfrutemos en el orden establecido. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, porque si nosotros creemos que por estar confesando los pecados Dios nos va a perdonar y sin ponernos a cuenta con nuestros semejantes, definitivamente no estamos en el orden establecido en la palabra. Por lo tanto, la limpieza no nos va a llegar como debería de llegar. Así que yo en esta preciosa hora quiero decirle que estoy muy agradecido con Dios por este privilegio que Él me ha dado de poder compartir la palabra. Para muchos, y esto no lo digo yo, me lo ha mostrado el Señor, hay muchos que ya no quisieran oírme. Pero ¿sabe qué? Si no me oyen a mí, pues tendrán que escuchar a otro que les diga la verdad. Porque no se trata de mi persona, se trata de que Dios es el que envía la palabra. Yo siempre le he dicho, cada vez que yo voy a compartir la palabra, yo le estoy pidiendo a Dios misericordia. Le estoy pidiendo a Él que me dé de qué hablar. No solo así nomás. Así es que yo le invito a que nos pongamos a cuentas. Si estamos ya disfrutando esta palabra en el orden establecido, si estamos aplicando la sangre de Jesucristo, tiene que ser poniéndonos primero a cuentas, porque de lo contrario vamos a estar religiosamente creyendo que la palabra funciona solamente por estar diciendo que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo
yo sé que tiene poder para limpiar, pero si no la aplicamos, como lo dice aquí la palabra, definitivamente vamos a estar perdiendo el tiempo. Así es que en esta hora yo quiero ya despedirme y decirle a aquellos que no han experimentado todavía el perdón de Dios a través de Jesucristo, yo le invito en esta hora a que crea que Dios de verdad envió a su único Hijo a morir a la cruz del Calvario por usted y por mí. En esta temporada la gente religiosamente se ponen a ver la película de la muerte de Jesucristo y empiezan algunos a llorar, pero solo es momentáneo. Acuérdese que el sufrimiento que Él llevó a cabo en la cruz fue por amor a usted y por amor a mí. Y Él quiere que andemos en luz, como Él está en luz. Que tengamos esa comunión como pueblo de Dios. Que ya dejemos la competencia. Por eso le invito a que se examine cómo está usted. Si todavía no está en Cristo, yo le invito hoy. Venga a Cristo. Y para usted que pensaba que cree que ya no peca, tengamos mucho cuidado. Podemos engañar a los demás, pero no a Dios. Necesario es ir eliminando el pecado. En eso estoy completamente de acuerdo. Tenemos que ir eliminando el pecado cada día más, porque sí se puede. Sí se puede. Así es que yo le dejo para que reflexione usted y nos pongamos juntos a cuentas con Dios. Yo quiero terminar con una oración de fe, pidiéndole a Dios que nos ayude a que el pecado ya no haya espacio en nuestra vida y que nuestra conducta cada día sea más saludable. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este gran privilegio que me das de poder transmitir tu palabra por este medio y poder de esta manera bendecir nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús que tomes control de la situación en la que estamos viviendo en este tiempo. Padre, te pido por aquellos que han endurecido su corazón y que ya no le hayan sabor al mensaje, que ellos puedan reconocer que es tan grande la contaminación en la que están, que su corazón se ha endurecido. Pero hoy en el nombre de Jesús te pido que seas propicio y pueda el Espíritu Santo de alguna manera ablandar ese duro corazón y que hoy pueda haber un genuino arrepentimiento y una búsqueda total de ese perdón, de esa limpieza de los pecados. Por aquel que hoy se entrega a Jesucristo, te pido que esta persona pueda conocer cada día que hay misterios escondidos en tu palabra, que haya esa hambre de escudriñar tu palabra, de escuchar el mensaje y que puedan ser personas saludables espiritualmente hablando. Por aquel que está enfermo, por aquel que reconoce que está sufriendo la consecuencia del pecado, porque muchas veces en tu infinita misericordia usas y en tu infinita sabiduría usas muchas veces una enfermedad para que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y podamos reconocer que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios que perdona, pero que quiere que el hombre viva agradecido. Y muchas veces recibimos muchos favores y nos olvidamos fácilmente de ti. Y por eso las enfermedades muchas veces nos hacen que hagamos un alto en nuestra vida y nos podamos examinar y darnos cuenta en qué te hemos fallado. Por eso, Padre,
te doy gracias por esta oportunidad. Bendice de una manera especial a cada oyente y que nadie se quede sin su recompensa. Por las personas que nos escuchan allá en Colomoncagua, te pido que les bendigas. Magdalena, Santa Lucía, Camasca, Lempira, en todos los lugares aledaños a Carolina. Aún el mismo pueblo de Carolina, muy bendecido por cierto, porque tú eres bueno. Bendice, Padre, bendice a Carolina, bendice a tu pueblo y que haya un avivamiento, que al pasar esta situación en la que estamos viviendo, aunque vienen otras peores, pero que tu pueblo manifieste hoy más que nunca esa comunión entre hermanos, esa unidad entre hermanos, y que de esa manera pueda venir una limpieza total a tu pueblo y pueda manifestarse un avivamiento como nunca lo antes lo hemos experimentado. Papito, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.